Washington Burgui, buenas noches, gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy bien. Los consejos de salario se van a instalar en julio. Se volvieron a instalar luego de que el Frente Amplio accedió al gobierno. Llevamos casi 7 años de gobierno del Frente Amplio y el propio gobierno ha dicho que antes de que el Frente Amplio accediera al gobierno, la balanza estaba demasiado desequilibrada en las negociaciones entre trabajadores y empresarios a favor de los empresarios y que el gobierno se iba a encargar de equilibrar esa balanza. En estos 7 años, ¿ustedes han notado de que el gobierno no ha sido imparcial, sino que ha puesto su dedo en la balanza de los trabajadores? ¿Lo han notado y cómo lo han notado? ¿En qué lo han notado? Primero, en el caso de la industria, en muchas de ellas, o en algunas de ellas, antes de que asumiera el Frente Amplio, se venía negociando, porque está la cultura de la negociación dentro de la industria. O sea, hay muchas industrias que antes de que estuviera la ley, igual negociaban. Después de la ley, sí, hemos notado, como decía el ministro Bonomi, que el péndulo se ha ido para el otro lado y que todavía no ha venido al fiel de la balanza. ¿En qué lo han notado? Y se ha notado en las reiteradas intromisiones que tiene el Ministerio de Trabajo dentro de los consejos de salario. El consejo de salario debe ser bipartito, no tripartito. Debemos discutir salario y debemos discutir tal vez condiciones de trabajo bipartitamente y no tripartitamente. Y allí ustedes notaban que cuando intervenía el gobierno lo hacía a favor de los trabajadores. Sí, pero si usted se fija en los últimos consejos de salario, el gobierno cuando tuvo que votar, votó 8 consejos a favor de los trabajadores y 8 consejos a favor de los empleadores. Ahí no se nota, pero sí en la interna y en el momento de negociar hay decididamente un vuelco a favor de los trabajadores. Se vienen los consejos de salario, le decía yo, y en estos días se ha planteado una especie de, digamos, polémica virtual allí a través de los medios, porque usted afirmó en el diario El País que le parecía como una de las condiciones a tener en cuenta cuando trabajadores y empresarios se sienten a negociar, tener en cuenta la inestabilidad que hay fuera de fronteras. Y usted decía, bueno, firmar convenios a 3 años, por ejemplo, puede ser demasiado riesgoso. Y el ministro de Trabajo salió hoy a decir, 3 años me parece un plazo correcto para que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo de aquí a 3 años. Bueno, creo que es un poco temeroso lo del ministro de Trabajo, porque si nosotros leemos los diarios, miramos los noticieros o los escuchamos, o vemos lo que dicen los analistas del Uruguay y fuera del Uruguay, es muy difícil prever lo que va a pasar en el mundo de aquí a 6 meses. O sea, extrapolar eso a 3 años, me parece que realmente estamos pisando terreno un poco resbaloso. Yo no veo dónde puede estar la dificultad de hacer una negociación corta para que nadie se favorezca o se perjudique a 1 año, manteniendo el salario de los trabajadores y con las cartas más sobre la mesa dentro de 1 año, bueno, ahí sí tener una buena negociación. Y eso todavía le da tiempo al gobierno para que dentro de 1 año vamos a estar en mediados del 2013, no tenemos las elecciones arriba, para que no se politice el tema, si ese es el temor del gobierno, da el plazo perfectamente para poderlo hacer así. Yo le digo concretamente, para ser más preciso, ¿no? Dijo Brenta, dice, hay indicadores que permiten negociar a largo plazo y estos son analizados por el Ministerio de Economía y coinciden con los que manejan los actores privados. Nosotros creemos que perfectamente pueden establecerse convenios a 3 años. No sé exactamente a qué se refiere Brenta con estos indicadores que el Ministerio de Economía maneja y que supuestamente estarían dando una señal de estabilidad que nos permitiera fijar rumbos más allá de 3 años. Habría que conocer los indicadores, como usted bien dice. Yo no los conozco, el ministro no los puso sobre la mesa todavía. Sobre este punto en particular, le voy a pedir que me permitan una pausa. Estamos en contacto telefónico con el dirigente sindical Marcelo Abdala. Abdala, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atendernos.
Estábamos hablando con Buri de que hoy se genera una especie de debate porque en la Cámara de Industria se sostiene que fijar pautas en los consejos de salario a 3 años puede ser un plazo demasiado amplio en virtud de la incertidumbre que hay a nivel mundial, y el ministro de Trabajo salió a decir que 3 años le parecían bien. ¿Ustedes piensan que va a ser un tema este de los plazos a negociar en los consejos de salario? Bueno, en primer lugar, los plazos de duración de los convenios colectivos siempre son materia de negociación colectiva, es decir, el plazo de duración lo establecen básicamente las partes. Yo quiero acotar por otro lado que la mayoría de los grupos de la actividad privada en realidad tienen negociación a partir del mes de junio del año 2013. En realidad hay algunos grupos de consejos de salario que van a resolver a partir del 1 de julio de este año, pero el grueso de la negociación yo creo que va a ser el año próximo. De todas formas, partiendo de la base que es respetable que hayan opiniones diferentes sobre el plazo de duración de los convenios colectivos, yo quiero acotar que todos los convenios permiten incluir cláusulas de salvaguardia en las cuales las partes de alguna manera nos cubrimos frente a cambios bruscos en la economía. Tanto el sector empresarial como el sector de los trabajadores tenemos las formas de cubrir cierta variabilidad en las condiciones económicas en los propios plazos de la negociación colectiva. O sea, que no lo ve en principio como un elemento que pueda generar rispidez. O sea, lo que está diciendo es, podemos arreglar a 1 año y establecer una cláusula que si se cumplen determinadas pautas, seguimos o paramos y volvemos a hablar. ¿Eso? Sí, los convenios colectivos ya tienen cláusulas de salvaguardia que nosotros en general no tenemos inconveniente en mantener. Eso está referido a que si hay cambios bruscos en la situación, las partes de alguna manera se cubren y establecen formas de renegociación de lo que está establecido. Lo que nosotros pensamos es que es un proceso trabajoso construir acuerdos, porque hay muchos fundamentos, muchos argumentos, mucho diálogo, conversaciones, se defienden intereses con mucho ahínco por parte de las partes y a veces lleva tiempo. Entonces, si los convenios son muy cortos, casi que puede darse la situación de que todo el trabajoso proceso de generar un acuerdo sea casi parecido a la duración del convenio colectivo. Entonces, en general, preferimos acuerdos de mediano plazo. En general se han establecido convenios de 2 años y medio, 3 años. Pero repito, los grupos que van a negociar ahora son algunos grupos muy importantes de la actividad privada. Creo que el grueso de la negociación va a ser el año próximo. Tenemos las cláusulas de salvaguardia en caso de que sea necesario ante cambios bruscos en la situación económica. Una última breve. El concepto de productividad que el gobierno ha estado manejando para tener en cuenta como línea de trabajo en los próximos consejos salariales, ¿ustedes lo han estado analizando? Mirá, desde nuestra perspectiva, todo el desarrollo de la negociación colectiva implica la posibilidad de construir relaciones laborales de cara a un elemento estratégico para el movimiento sindical. Tú habrás notado que en el planteo de la central hacia el 1 de mayo, la necesidad de impulsar una industrialización avanzada con cada vez más valor agregado, más conocimiento, más industrialización, decimos nosotros, a pesar de los problemas en la región, generando caminos de complementación productiva intraindustrial en la región, esto es que se desarrollen las posibilidades de desarrollo industrial simultáneo en nuestros países del central. Para nosotros en la negociación colectiva entran todos los aspectos que intervienen en el trabajo. Justamente nosotros hemos sido defensores de la ley de negociación colectiva porque en el formato diálogo sobre las condiciones de trabajo también puede ser discutida la gestión, la incorporación tecnológica, la organización del trabajo y sin duda alguna para nosotros la productividad. La dificultad es que a veces es difícil encontrar cómo medirla y cómo generar las garantías de la información para que todo el mundo pueda acordar sobre base de toda la información arriba de la mesa y de sensatez, de que cualquier incremento de la productividad irá en beneficio del cliente, irá en beneficio de las empresas que naturalmente capturan una mayor rentabilidad cuando crece la productividad, pero también en beneficio de los trabajadores que al final crean toda la riqueza. Lo que nosotros pensamos es que hay que ir a un concepto de productividad auténtica,
productividad sistémica, podríamos decir, y que no pueden confundirse los elementos de la productividad con otras formas, como el destajo, como el aumento de la intensidad de trabajo, que más allá que a veces implican más producción, no es lo mismo. Para nosotros es un elemento para negociar, no el único, por supuesto, porque todavía creo hay mucho para avanzar en una mejor distribución de la riqueza. Si bien han crecido los salarios y se han recuperado, eso es así, es un resultado objetivo de los consejos de salarios, hay que tener en cuenta que la masa salarial total en el año 98 estaba en el entorno de un 25% del PBI, y todavía, a pesar de un importante grado de crecimiento del Producto Bruto Interno, la masa salarial apenas está en el 20%, es decir, los trabajadores todavía no hemos visto cómo, a pesar inclusive de la recuperación salarial, aumenta la participación del salario en la torta, digamos, en la riqueza generada. Abdala, muchísimas gracias por habernos atendido. Un gusto, a las órdenes. Chau, y chau. bueno, una cosita más, Sí. en esa clave de desarrollo industrial, estaría muy bueno poder generar un espacio de conversación entre la Cámara de Industria y el PICNT, no solamente para conversar negociación colectiva, sino también para compartir posiblemente ideas para impulsar juntos una estrategia de desarrollo industrial para el país. Muy bien, muchas gracias. No va a ser sencillo el concepto de productividad. No, el concepto de productividad no es sencillo, pero quiero ir, si usted me permite, un pasito más atrás, porque él dijo que en los consejos de salario se van a negociar un montón de cosas, y entre ellas la gestión. La gestión de la empresa no se negocia. No está. No, ni en el consejo de salario, ni en ningún lado. La gestión de la empresa pertenece al directorio de la empresa, no a los trabajadores. Abdala pertenece a un gremio donde este tema ha estado en debate, ¿no? Son formas de ver. Lo otro lo podemos discutir. Esto es indiscutible. Ajá. Bien, y le preguntaba la productividad. ¿Usted piensa que la productividad, si se incorpora como un elemento, en el programa pasado con Lucila veíamos que, bueno, que hasta ahora los aumentos habían sido básicamente con una visión distributiva para recuperar lo que se había perdido, y que ahora, bueno, llegaba el momento de aumentos en función de lo que se haga y de la calidad de lo que se haga, ¿no? ¿Usted piensa que si eso el gobierno lo impone o lo pone como algo central, puede generar una rigidez en la medida que es difícil de definir? Mire, nosotros creemos en la productividad y creemos en el incremento del salario por la productividad. Ahora, la productividad necesita por lo menos dos vías fundamentales, que es la información y la confianza. Las dos cosas llevan tiempo. Insisto, nosotros creemos en la productividad y pensamos que es un muy buen instrumento. Si nosotros ponemos en esta oportunidad que no tenemos ni la confianza, ni los empresarios ni los trabajadores y los empresarios, y no tenemos la información, en realidad lo que vamos a hacer va a ser amputarnos un instrumento de futuro, porque le vamos a agarrar desconfianza. Algo se intentó en el último Consejo de Salarios, el Ministerio de Economía puso 2 o 3 números sobre la mesa, y realmente ninguna de las dos partes lo llevaron, porque esos números no daban. Cuando usted habla de la confianza, ¿a qué se refiere? Cualquier relación en la vida está basada en la confianza. Creo que para sentarnos a negociar tenemos que tener confianza el uno en el otro. ¿Usted dice que hay desconfianza entre empresarios y trabajadores? Yo creo que se están achicando esas distancias, pero creo que todavía falta mucho camino por recorrer. ¿Eso revela de alguna manera, como otras cosas, un grado de inmadurez de la sociedad? Puede que sí, que los uruguayos, como siempre, llegamos tarde a casi todos lados. El mundo ya ha transitado otros caminos, y nosotros estamos discutiendo cosas tal vez discutiendo cosas que tal vez en el mundo ya están perimidas, y algunas veces nos quedamos en eso y no levantamos la vista y vemos más adelante. Para acercar, para generar esa confianza, ¿estaría necesitando de parte de los empresarios incorporar algunos conceptos que en boca de los trabajadores son permanentes? Él decía por ahora, distribución de la riqueza. Hay paño, dice él, para seguir avanzando en la distribución de la riqueza. Y de pronto se escucha poco a los empresarios hablar de esto, y siempre está en boca de los trabajadores este reclamo, ¿no?
¿Usted piensa que hay paño para avanzar? ¿Piensa que los empresarios han estado un poco omisos en defender esos conceptos? Mire, a ver, en los últimos 7, 8, 9 años, el crecimiento, primero empezamos con una recuperación del salario fuerte y ahora el salario desde hace 2 años esta parte, en el caso de la industria puntualmente, está creciendo y está creciendo en forma acelerada. A veces demasiado acelerada para lo que el sector industrial o la empresa en particular pueda soportar en sus costos. No, obviamente, para el trabajador que tiene todo el derecho de intentar ganar lo más posible, como usted, como yo, como todos los televidentes. Uh-huh. Ahora, en este momento en que la gente ve que el país crece, sigue creciendo, menos, pero crece, sigue creciendo, hace casi una década que crece, y escuchar de pronto de boca de los empresarios, tengamos cuidado, vayamos con calma, muchos pueden decir, bueno, pero si no me aumentan el salario ahora que el país crece, ¿para cuándo vamos a esperar? Cuando el ciclo de la economía vaya en descenso. A ver, acá hablamos de la industria. La industria el año pasado creció en torno del 6 y poco %. En este año las proyecciones son que crezca menos del 3%, menos de la mitad. En los primeros 3 meses del año, la industria perdió el 5% de sus funcionarios, porque tenemos problemas de competitividad con el mundo, tenemos problemas serios de competitividad con Brasil. Brasil está devaluando, nosotros comenzamos a corrernos en estos 3, 4 últimos días. No vamos a hablar de los problemas que tenemos con Argentina. Yo quería dejar un capitulito para hablar sobre el final. Digo, pero es un tema, sí, es un tema importante para la industria. Hay mucha industria que su exportación está canalizada y hecha específicamente para los socios naturales, que son los argentinos o los brasileños. La gente y los consumidores, la gente en su papel de consumidor, lo que está viendo es la economía vuela, la gente tiene plata, y en el mundo están pasando cosas bien distintas, ¿no? Nos tocó una vez estar de este lado del mostrador, digamos, ¿no? Pero un empresario vive eso de otra manera, es decir, ustedes están monitoreando todo el tiempo y sufriendo todo el tiempo las cosas que están pasando en Europa y en Estados Unidos. Cuéntenos un poquito cómo lo están midiendo, cómo lo están sufriendo. Es que la obligación del empresario no es vivir el hoy, sino tener las certezas lo más posible de lo que va a acontecer en mediano plazo, porque uno cuando hace una inversión industrial no la piensa ni para 1, ni para 2, ni para 5, ni para 6 años. Son inversiones de maduración lenta en general. Entonces, nosotros tenemos que hacer productos con el mayor valor agregado posible, pero que sean competitivos, o sea, que los podamos vender. Que los podamos vender en el mercado interno o que los podamos vender en el exterior. Si nosotros no logramos eso, en realidad el trabajo se extingue y se extingue en la empresa. Hoy está habiendo un problema de competitividad en la región particularmente y sobre todo con Brasil. Sí, está habiendo un problema de competitividad no solo en la región, sino también con el mundo. Uh-huh. Nosotros tenemos problemas con el resto del mundo y vamos a seguir teniendo problemas y ojalá que me equivoque. ¿Por qué? Porque el mundo sigue produciendo al mismo nivel que producía hace 2 años. Pero ¿qué acontece? Los consumidores tienen menos dinero en el mundo como para comprar bienes, o sea, hay una sobreoferta. Entonces, todo el mundo quiere vender y está ofertando sus productos al mejor precio posible. Entonces, ahí donde se ve la competitividad, no de la empresa, sino del país. Una empresa no puede ser competitiva en un país que no es competitivo. Sobre la capacidad de consumo de los europeos, el gobierno uruguayo no puede hacer nada. Exacto. Sí puede hacer, de pronto, con lo que está ocurriendo en la región, Brasil viene devaluando su moneda y ganando competitividad por esa vía. ¿Usted piensa que el gobierno uruguayo podría hacer algo más de lo que está haciendo para mejorar la competitividad de sus industrias? Mire, no solamente para mejorar la competitividad, sino tenemos que hablar también de cuidar la industria. Nosotros vemos cómo el mundo está poniendo cada vez más trabas para poder movilizar productos industriales,
no commodities, sino productos industriales. Tenemos la referencia que usted dice, vamos a hablar después, de Argentina. Tenemos algún atisbo de Brasil que ha hecho alguna tiradita de cincha. Sabe que los últimos 10 días hemos tenido algunas centenas de camiones parados en la frontera del Chuy. Bueno, el mercado interno es un mercado valioso para los uruguayos y para la industria nacional. Bueno, debemos cuidarlo, pero cuidarlo dentro de la legalidad. No como nuestros socios argentinos, sino dentro de la legalidad. Y acá no estoy hablando, obviamente, de cláusulas espejos, cerrarnos, ni mucho menos, sino ejercer los controles legales. ¿De qué está hablando concretamente? Mire, estoy hablando que la mesa de valoración de la aduana tendría que funcionar mejor, que realmente se deben controlar los productos que vienen de afuera, que sean lo que dicen que son, los envases plásticos, por ejemplo, que sean el componente, que tengan componente que declaran, como controlan nuestros envases cuando son exportados, los alimentos, la rotulación, el calzado. Es necesario que Uruguay importe 17 millones de pares de zapatos como importó el año pasado, cuando la industria nacional tiene una calidad excelente y realmente está llegando apenas al 1,5 millones de pares de zapatos por año porque no tiene margen. Yo lo escucho hablar y me salta esto que tengo anotado acá, que es la propuesta argentina para elevar el arancel externo común al 35%, como manera de proteger su industria. ¿Y qué hay con eso? ¿Usted qué piensa de eso? Yo no la tomo en consideración, ni siquiera la leo, tampoco porque la tengo sobre la mesa. A ver, usted no puede tomar en consideración un documento de un socio que no tiene la estatura moral como para presentar algo en una sociedad en la cual es él el primero en incumplir las reglas. Argentina no nos deja entrar la mercadería, no solo a nosotros, sino al resto de los socios del Mercosur. Argentina toma lo mejor del Mercosur, que es los mercados paraguayo, brasileño y uruguayo, pero cuando tiene que pagar con su mercado no lo hace. Entonces, primero, cumplamos todos con lo que firmamos hace 21 años y después nos sentamos a discutir con mucho gusto. El gobierno lo que dice es Argentina está ahí y la única manera que tenemos, porque hay algunas industrias que dependen exclusivamente de Argentina, es seguir negociando, no hay otra. Por supuesto, un país como Uruguay, del tamaño de Uruguay, siempre tiene que negociar. Ahora, lo que tenemos que negociar es lo que firmamos hace 21 años, no cosas nuevas todos los días. Primero arreglemos lo de atrás, después seguimos con lo de adelante. Burgui, le quedo muy agradecido por su presencia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Presenta Fábricas Nacionales de Cervezas. En Pronto siempre pensamos en vos. Viví la experiencia. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Jaume y Seré. Costa Oriental. Logística y distribución. Mayor capacidad, mejor respuesta.